Bueno, entonces la vez pasada estábamos viendo lo de la tentación de Jesús, que un poquito inconcluso, entonces voy a dar un pequeño cierre de eso y empezamos con el tema de hoy, que es Lucas. Entonces antes de ir a ver Lucas, les dejo este pequeño cierre. Entonces, cualquier duda que tengan o algo así, me la pueden decir y la vamos hablando, porque quedó un poco como ahí medio raro ese tema. Entonces, la idea de esta vez era ver la obra del diablo. Bueno, perfecto, no hay problema. Entonces, así hablo mientras tanto, si el internet es mejor. Cualquier cosa me dice entonces. Bueno, entonces la idea era ver la obra del diablo y lo que vino a hacer Jesús y quién realmente es el diablo. Entonces ahí lo que vemos en Lucas 4, que es lo de la vez pasada, es que es lo que vino a hacer Satanás. Como decía Jesús, es el padre de la mentira y homicida desde el principio. Entonces vamos a ir entendiendo esta parte. Yo les pregunto, ¿será que con homicida se refiere a que entonces el diablo es un asesino serial o qué? O sea, ¿se refiere a que es un asesino del cuerpo, digamos, físicamente? ¿O a qué creen que se refiere? ¿Yo con vos querés decir algo? Si no, hablo yo. Habla vos, Kenneth. Bueno, yo creo que las dos cosas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, lo escuché. Ok, yo creo que las dos cosas realmente. Que, que es como. Es que no sé cómo decirle, tipo persona no le quiero decir, porque no es una persona, pero es. ¿Cómo le digo? Es un ente, un espíritu. Bueno, ahí tengo una duda. ¿Cómo referirme a que es? ¿Es un demonio? No, la Biblia habla de que es un ángel caído. También a los ángeles se les dice espíritus. Ok, Entonces, perfecto. Bueno, es un ángel caído que yo creo que nos lleva a hacer un montón de cosas que matan nuestro cuerpo y que también no nos dan vida, o sea, nos lleva como que a la muerte eterna. Eso creo. claro, exacto. Más como una muerte espiritual, claro. Igual sí tienes razón, o sea, pero al final, claro, lo que pasa es que ya el diablo sobre nuestra, como digamos la vez pasada, también era un punto que queríamos tocar, es que el diablo realmente no tiene ninguna potestad verdadera, o sea, eso no lo tocamos, pero en Job, por ejemplo, él se ve como él no puede hacer nada por sí mismo. Entonces el diablo realmente, pues, no es nada, no es para temerle ni nada, pero sí sí, su idea siempre es como ser, o sea, su principal propósito es que nosotros nos perdamos, por eso dice homicida. Sería más una muerte espiritual, claro. Entonces, bueno, entonces lo que importa al diablo es que la gente se pierda, eso es algo que, uy, ¿se me está trabando o no? Ahí está. Ah, ¿quieres decir algo antes de seguir? Dale. Tengo una duda con respecto a qué significa que no puede hacer nada por sí solo, o sea, nos necesita a nosotros, es como, como, ¿cómo sería eso que no entiendo? Ah, ya te entendí. Sí, no, eso que no puede hacer nada por sí solo es sobre, por ejemplo, no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Es decir, él no puede, digamos, voy a matar a Candela. Y entonces va y la mata. No, él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso si Dios no lo permite. Entonces es para que veamos eso. Entonces tengo otra Porque, pero pregunta. igual sí es importante. Dime. Entonces, vos dijiste que si Dios no lo permite, Él no nos puede hacer nada. Entonces, cada vez que pasan cosas con, eh, así con, del demonio, tenemos que separarlo de, y como las cosas demoníacas, tipo espirituales y así, lo tenemos que separar del diablo. Como me entra la confusión con lo que dijiste de si entonces Dios deja que cosas como rituales satánicos y cosas así pasen. Como que siento que quizás se entiende por ese lado, ¿me entendés? Como, Dios deja que pase esas cosas. O sea, Dios deja que pasen esas cosas. Claro, claro, es que aquí entra el tema que te iba a decir justo.
O sea, así como el diablo, como nosotros tenemos voluntad. Y esa voluntad, sí, pero por ejemplo también dice el Señor, cada uno de los pelos de nuestra cabeza están contados. Entonces, a eso es a lo que me refería. O sea, yo tengo mi propia voluntad así como el diablo, pero pues Dios es Dios y todo está nada está por encima de él, ¿sí me va a entender? Pero voluntad sí, voluntad tenemos ángeles, demonios diría, y humanos, digamos. Bueno, entonces lo que veíamos es que lo que le importa al diablo es que la gente se pierda. Eso es como que lo que más le interesa. Es algo que vamos a ver en la Biblia también, es algo que va a hablar mucho Jesús. Por eso no sé si se acuerdan en Isaías 14, decía el que engaña al mundo, refiriéndose a este Lúcero, rey de Babilonia. El que engaña al mundo y lo hacía temblar y que trastornaba los reinos. Como dice en Isaías, eso está en Isaías 14:12 que vimos la vez pasada. Entonces, con engañar, hacerlo temblar y trastornar, sobre todo trastornar, ¿a qué creen que se refiere? ¿Lo repetís de nuevo, please? Bueno, entonces, bueno, así simple, con trastornaba a los reinos y engañaba al mundo y hacía temblar, sí, sí, me voy a entender, con Sí, esa, o sea, claro, los ¿a qué se engañaba. refiere con eso? Yo siento Claro que que los lo, engañaba, como que los hacía creer que, que él realmente podía hacerles cosas malas y que como que si no querían eso, que lo tenían que obedecer. Igual tampoco, o sea, eso, pero también que hay gente que simplemente se entrega a las cosas del mundo, o sea, del diablo, porque sí, ¿no? Como que lo llevaba para el camino malo, eso entiendo. sí, claro, Johan, ¿algo para decir? Nada, pa. Bueno, entonces sí, claro, eso también es un engaño, claro, ese que tú dices. Pero sobre todo, como veíamos antes, lo que le importa al diablo es que nosotros nos perdamos. Entonces, algo que veíamos la vez pasada, que él es rey de este mundo, él es engaña y hace temblar al mundo. ¿Con qué lo engaña? Con mil cosas, o sea, realmente no tiene que ser algo malo. Por ejemplo, tú la vez pasada dijiste algo, por ejemplo, con el dinero. Nosotros vemos como el dinero, las riquezas como lo más grande en este mundo, y eso es puro engaño. Y cada cosa, o sea, eso lo podemos ir viendo. No Y quiero también, adentrarme mucho en esto, pero dale, dale. sí, y también, yo jamás estaba mandando mensajes, y también con cosas de Dios, o sea, también hay mucho engaño por ese lado. Es como que importante tener en cuenta eso, porque yo me encontré con un montón de cosas que son súper guau, que Dios no, o sea, en ningún momento dice, y como que se lo quieren atribuir como, ah, ya sé esto porque Dios dice que, y bueno, nada, eso quería también decir que pasa por todos lados, o sea, realmente cuando se habla de que es una persona engañosa, es en todo sentido. Y no sé, es como tan rastrero, tan bajo, pero pasa por todos lados. Sí, exactamente. Claro, eso era lo interesante de ver la vez pasada. ¿Con qué engañó a Jesús? ¿Con qué quería engañar a Jesús? ¿Con qué lo tentó? Con la misma Biblia. Eso es lo interesante. Y ese era el punto que quería que analicemos la vez pasada. Eso era lo que quería que se les quedara en la cabeza. Entonces, claro, al final lo que le importa es que nosotros nos perdamos. No importa de la manera que sea. Si eso nos hace perder, si nos quita algo y eso nos hace perder, es bueno. Si nos da algo y eso nos hace perder, eso es bueno. Entonces, lo que quería que viéramos. Entonces es para que entendamos eso y veamos realmente quién es el diablo y qué vino a hacer. Como veíamos antes, ya para cerrar este tema, la última pregunta sería, ¿qué sería entonces servirle al diablo? ¿Qué creen? Hacer su voluntad, o sea, hacer lo que él quiere, seguirlo. Claro, pero por Bueno, y con ejemplo, eso es alejarse de Dios. O sea, con hacer lo que él quiere, me refiero a a alejarse de Dios. claro, claro, sí. Sí, porque claro, yo te iba a decir, entonces solo los satánicos le sirven al diablo o entonces ¿quién le sirve al diablo?
cualquier persona que esté alejada de Dios, creo yo, que le sirve porque puede ponerlo fácilmente en contra. Como no conoce, igual también ahí pienso que hay mucha gente que cree y que, por ejemplo, deja de creer, pero siento que hay mucha vulnerabilidad en los que no saben de hacer las cosas mal, digamos. Claro, sí, es eso. Realmente, realmente, claro, servirle como veíamos la vez pasada, yo puse el ejemplo de un rey, lo que era un rey antiguo y lo que era arrodillarse ante él y hacer lo que él quisiera, consultarle a él. ¿Y qué es hacer lo que el diablo quiere? Entonces el diablo es rey de este mundo y él engaña con las cosas de este mundo, como veíamos la vez pasada. Entonces al final creerle a él es, por ejemplo, yo puedo decir, no, a mí Satanás ni me toca, que Satanás ni existe. Y si con eso me pierdo, a ella le estoy sirviendo. O sea, le estoy sirviendo para lo que él quiere. Entonces, sí queda claro un poquito este tema para ya pasar a ver lo de hoy. Sí. Y Johan, todo claro, ¿alguna duda? No por ahora nada. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a ver. Hoy es Lucas 4 versículo 14 y 15. Vamos a ver este pedacito que dice Jesús principia su ministerio. Entonces lo voy a leer y vamos a pasar a verlo en otro evangelio, porque, porque quiero que veamos eso. Entonces eh, dice Lucas 4:14. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Bueno, entonces después de esto, después de que el diablo ya se fue y lo dejó de tentar, dice que con el poder del Espíritu volvió a Galilea. O sea, se fue a Galilea y su fama se iba difundiendo y este enseñaba en las sinagogas y todos lo glorificaban. Bueno, yo creo que aquí lo importante que quiero es que vayamos a Marcos, sí, a Marcos capítulo 1 versículo 14 a 15. Em, Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma: el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Bueno, entonces ahí dice. Bueno, entonces aquí es como la misma parte, pero vista desde Marcos. Porque aquí, si se fijan antes, si tienen la Biblia, antes ahí ya, luego de que lo tentó el diablo, sigue eso. Entonces, también esta parte nos cuenta que Juan fue encarcelado. Eso es algo que lo vamos a encontrar más adelante. Pero bueno, Juan fue encarcelado, Juan el Bautista. Y Jesús se fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, con el Evangelio del Reino de Dios, o sea, con esa palabra, ¿qué entienden o a qué les suena o qué creen que significa proclamar el Evangelio del Reino de Dios? Creo que es algo que todos hemos escuchado. Entonces quería preguntarles qué saben, qué saben de eso. O sea, ¿de qué proclamaba decís? ¿O qué significa proclamar? ¿O preguntaste las ¿Qué dos cosas? saben sobre el Evangelio del Reino de Dios? Ay, no sé. ¿Qué es la Biblia eso? ¿Es la Biblia? Ay, Bueno, no sé, no sé. no, no, está bien, está bien. Y Johan, ¿qué piensas? Sin comentarios. No sé. Está bien, está bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver eso. Está perfecto igual. Vamos a ver el significado de la palabra evangelio, que es una palabra en griego, y vamos a ver qué significa. Evangelio viene o sea, es el significado mitológico de la palabra.
del griego eu, que es un adverbio que significa bien o bueno. La palabra eu significa bien o bueno en griego. Y ángelos, que si ven ahí arriba en griego es euangelion. Ángelos significa como traer nuevas, porque ángelos es como el que trae el mensaje, que sería como un mensajero. Entonces ahí, por ejemplo, de ahí sale la palabra ángel. El ángel significa mensajero. Entonces, entonces, entonces prácticamente evangelion, que es en griego, significa buenas nuevas o buena noticia o como el buen mensaje. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender eso? Bueno, entonces de ahí viene la palabra. Entonces evangelio es la buena noticia. Significa eso, la buena noticia del reino de Dios. Eso es lo que proclamaba Jesús. Entonces ahí para que quede claro. Entonces vamos a leer Isaías. Que se me olvidó, lo iba a leer antes. Pero bueno, vamos a leer Isaías. Isaías capítulo 52, versículos 6 al 7. Ahí lo paso. Dice, por lo tanto, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho y yo estaré allí presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Entonces, esa es una profecía que está ahí en Isaías, ahí lo pueden ver, que nos viene hablando, ¿no? Entonces, esta profecía es más específicamente sobre Jerusalén, más específicamente sobre el monte de Sión. Entonces nos dice que cuando llegue el momento preciso, mi pueblo conocerá mi nombre, el nombre de Dios. Yo mismo lo he dicho y yo mismo estaré allí presente. Me gusta mucho esta profecía por esto que dice, mi pueblo conocerá mi nombre, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho y yo estaré allí presente. O sea, esto es lo que dice Dios. También dice, bueno, empieza a hablar sobre este que trae buenas nuevas. Que trae buenas nuevas, que anuncia paz, que trae buenas noticias y que anuncia salvación, acción y le dice acción, tu Dios reina. Eh, bueno, me parece muy chévere esta profecía porque dice, yo mismo estaría allí presente, ¿no? Y en Marcos es lo que estamos viendo. Se cumplió el tiempo. Entonces, este que anuncia buenas nuevas, el que anuncia la buena noticia y que le dice acción, tu Dios reina, ya llegó, aquí está. ¿Qué es lo que hace? Decir, ¿qué es lo que hace Jesús? Es proclamar la buena noticia del reino de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. ¿Sí se entiende o estoy diciendo confuso en mi hablar? No, se entiende. Johan, Ah, bueno. Ah, perfecto, perfecto. Listo, entonces, versículo 15 de Marcos. Marcos 1, versículo 15 dice, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, bueno, en Isaías veíamos como había uno que decía que era el mismo Dios y que él iba a estar presente y que van a conocer su nombre, el nombre de Dios, que traerá buenas noticias, que anunciará la paz, que anunciará la salvación, acción. Entonces, aquí lo que hace Jesús es decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces yo quería preguntarles, ¿qué significa arrepentirse y por qué hacerlo? O sea, ¿por qué proclamar la buena noticia? Es decir, hey, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. bueno, yo creo que con arrepentirse, es que no sé, como que por ahí me confundo, pero No, no, como con lo piensas, tranquilo. arrepentirse creo
O sea, yo siento que es como querer dejar como el pecado, ¿no? En el que estás. Y decir como, bueno, quiero salir de acá, como me arrepiento de haber... Es que, claro, estoy diciendo la misma palabra, pero como me avergüenzo de haber hecho esto y quiero ahora hacer las cosas bien. Como que yo entiendo eso como por arrepentimiento. Y si lo, ¿cómo se dice? Y si lo relaciono con Dios, creo que bueno, tiene que ver con eso también, con el decir estuve haciendo las cosas mal y ahora quiero seguir a Dios y empezar a hacer lo que está bien, ¿no? Que es el camino de Dios, como lo que Dios quiere que haga, lo que me dice y eso. Ay, no sé si se me escuchó. Sí, sí, se te traba un poquito, pero yo te entendí. Ok, bueno. Johan, ¿vos qué pensás? Bueno, Decinos tu opinión que está bueno para... No, en serio, por ahí te da vergüenza, pero está copado saber y tener como que todas las partes. Sin comentarios. listo, está bien, está bien. Bueno, entonces esto es lo que proclamaba Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué piensan de que, bueno, fue un poco lo que ya les pregunté igualmente? ¿Qué piensan sobre que haya que arrepentirse? Es lo que vamos a ver. O sea, porque Jesús lo que proclama es arrepiéntanse. O sea, es como arrepiéntanse y crean en la buena noticia de Dios. Como que remarca que es importante arrepentirse. Entonces, bueno, vamos a ver Salmos para ir entendiendo el porqué de la necesidad de arrepentirse. Acá en otra versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, dicen cambien de pensar. O sea, lo que traduce es cambien de pensar. Me parece muy bueno para que lo vayamos entendiendo. Pero Yo bueno, vamos a ver Salmos. quería decir Dale. que creo que también remarca lo de arrepentirse porque en ese entonces como estaban como los fariseos que se hacían como los de ay, yo me sé la Biblia y mira qué juicioso que soy, pero no, realmente no estaban como que creyendo en Dios realmente, no estaban como que arrepentidos de todo lo que hacían mal. Como que también ahora que lo decís creo que se refiere como a realmente por dentro estar decidido a cambiar, no simplemente decirlo de la boca para afuera, porque Dios al final sabe si vos estás haciendo las cosas bien o no. Nada, eso quería decir. Claro, sí, sí, está muy interesante eso. Claro, es algo que vamos a ver, es algo que vamos a ver. Entonces, bueno, Salmo 53, ahí se los mando por el chat. Y vamos a ver qué dice este Salmo, para que vayamos entendiendo este punto. Que yo es lo que quiero que hagamos en este estudio. Por qué es el Evangelio y por qué hay que arrepentirse para arrepentirse y luego creer en él. Bueno, dice Salmo 53, del 1 al 6. Dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes. No hay nadie que haga el bien. Desde el cielo Dios observa a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría, para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Pero todos se han desviado. A todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. ¿Acaso no piensan esos malhechores que oran a mi pueblo como si fueran pan y jamás invocan a Dios? Ellos se estremecerán de miedo allí donde no hay nada que temer. Dios esparcirá los huesos de los que te asedian, Dios los desechará y los dejará en vergüenza. Que venga de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios haga volver a su pueblo cautivo, se alegrará Jacob, se alegrará y se regocijará Israel. Entonces acá en Salmos, lo que yo quiero que veamos es lo curioso que dice, ¿no? No hay ni a uno bueno, no hay ni solo uno. Y que desde arriba mira a Dios
a ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios, pero no hay ni siquiera uno, todos se han corrompido. Entonces me parece muy chévere porque toma ese tema, si se fijan en el versículo 6, al final lo que termina concluyendo es: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Dice. Cuando Dios hiciere volver al de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se gozará Israel. Entonces como que pide eso, ¿no? Una salvación, pide que venga ya una salvación de Israel. Y no es como que lo pide, o sea, sí lo pide, pero también sabe que Dios prometió una salvación. Eso es algo muy interesante. Entonces, entonces vamos tomando ahí elementos para entender. Entonces, para ir entendiendo mejor esto, vamos a Romanos 3, versículo 10 al 18. Esto también me gusta mucho porque lo que hace Pablo es tomar varios versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre esta maldad del hombre. Entonces yo quiero que entendamos ese punto. Dice, como está escrito, no hay ni un, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ahí. Entonces, bueno, como les decía, lo chévere es que Pablo relata varios versículos del Antiguo Testamento. O sea, esto no es como que se lo inventó Pablo, sino que lo chévere acá es que dice cómo está escrito y empieza a relatar diferentes versículos. Entonces, esto era lo que quería que viéramos. Esta maldad de la que tanto habla en la Biblia. Dice que el hombre, no hay ni siquiera uno bueno, o sea, incluso Jesús mismo va a decir esto, no hay ni siquiera uno bueno y tú me dices bueno. Entonces me parece muy interesante. Entonces, habla de nuestra condición y nuestra necesidad, o sea, empieza a relatar varios hechos. Entonces yo les quería preguntar, ¿esta maldad y estos hechos que empieza a relatar son como físicos? Porque, por ejemplo, dice su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. Pero, por ejemplo, su garganta es un sepulcro abierto. ¿Se refiere a que todos en nuestra garganta que la tenemos picha? ¿O a qué se referirá? También empieza a relatar así hechos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Entonces, ¿a qué se referirá con eso? ¿Se referirá a que de verdad todos tenemos problemas físicos? ¿Se está burlando de nuestra condición? ¿O qué es lo que se está relatando acá? ¿Qué piensan? No me sale la palabra, pero obviamente está hoy. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha perfecto. Ah, porque me salía el cartelito de mala conexión. No me sale la palabra, pero está explicando como, no características físicas, sino más bien como, ay, no sé cómo decirlo, como cuando alguien dice sus dientes como perlas relucientes, ¿me entendés? Se está refiriendo a algo, pero no sé cómo explicarlo. Obviamente no se está refiriendo al físico, pero está hablando de esas cosas como, eh, ay, que no sé, como con otras palabras, ¿no? Que por ahí son incluso hasta más, como que dejan más en claro como la idea, ¿no? A lo que se refiere con eso. No sé si se me entendió. Sí, sí, Expliqué re yo te mal. entendí perfecto. No, no, está perfecto lo que dices. Sí, sí, tienes razón. De hecho es muy así, muy chévere porque incluso se explica más hablándolo de esa manera. Es algo que me gusta mucho de la Biblia. Como todo es para mostrarnos algo de Dios. Pero bueno, no quiero entrar en eso ahorita porque quizás los confundo, pero es muy interesante.
Bueno, entonces acá nos habla de esa necesidad del hombre, esa condición de la que también hablaba. O sea, Salmos lo dejó claro, no hay bueno ni a un uno. Pero estos versículos que empieza a relatar Pablo, nos empiezan a hablar de nuestra condición. Dice que nuestra garganta es un sepulcro abierto. Un sepulcro es algo como, no sé, tiene como un cementerio, diría, no sé bien cómo explicarlo. O sea, que lleva mucha muerte para que me entiendan. Y con su lengua engañan. Eso es como claro. Con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Entonces también, por ejemplo, con sus pies son veloces para derramar sangre. No se refiere a que somos asesinos, sino de hecho lo mismo que veíamos con el diablo. Sus pies son veloces para derramar sangre, aunque también evidentemente se refiere a que físicamente seguro también, pero son veloces sus pies para derramar sangre. Como decías tú, se refiere como que a algo más, incluso a algo espiritual. Metáforas, claro. Sí, exacto, metáforas, exactamente. Bueno, entonces, esto era lo que quería que empezáramos a ver, para entender el tema principal, que es el Evangelio del Reino de Dios y lo que vino a decir Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces estamos viendo y entendiendo un poquito el tema de arrepentirse y la necesidad del hombre. Entonces, por ejemplo, los malvados de los que hablan Salmos, que somos todos, veían su condición o en el texto dice, o qué es lo que dice en el texto, qué es lo que dicen esos malvados siendo malvados, ¿sí me van a entender? Porque si se acuerdan en el texto dice, no hay bueno ni a un uno, y dentro de sí dicen los malvados, o sea, creo que me estoy explicando mal. A ver, Que no existe esta, Dios, decían. claro, Eso. exacto, Ah, exacto. ok, sí, que Dios no existe. Sí, exacto, eso era lo que quería. Entonces, estos malvados de los que habla, lo que decían era, no, Dios no existe. Y ya, es como su manera de salir. Esto es lo que dicen dentro de su corazón, teniendo toda esta condición que hoy acabamos de ver en distintos versículos, pero en Romanos. Entonces, aquí, entonces también esto, como veíamos en Romanos, es algo que hablan los escritos, es algo que hablan en el Antiguo Testamento, es algo que constantemente vamos a ver. El hecho de la maldad del hombre, de la necedad del hombre y y claro, su necesidad, la necesidad del hombre. Entonces, este también es el fin que tiene la ley. A ver, a ver, dice, es un montón, en un montón de partes se habla de lo mismo, pero distinta perspectiva y todo se cumple. Exactamente, exactamente. Es justo lo que quería decir. Justo lo que quería llegar. Exacto. Entonces es muy en el Antiguo Testamento hay un montón de cosas así. Como, como por ejemplo, Dios le habla a Israel y lo primero que les dice es, vea, ustedes hicieron esto. Entonces lo que estaba diciendo es que es muy interesante ver esto en el Antiguo Testamento porque siempre se va a ver como, por ejemplo, hacía el ejemplo con Israel, como por ejemplo Dios le habla a Israel y lo primero que le dice es, vea, usted hizo esto, yo le ayudé, pero usted me falló, yo fui con usted, pero usted me falló, yo estaba a su lado, yo lo acompañé, yo lo saqué de Egipto, pero sí me va a entender, es toda esa condición que le empieza a relatar y también lo hace mucho en el Antiguo Testamento. Entonces, lo interesante a ver ahí es que luego de decir todas estas cosas, lo que Dios hace es como un llamado al arrepentimiento. Entonces lo que les dice es, vengan, pero si ustedes se vuelven a mí y creen que yo soy su Dios y me reconocen como Dios, entonces yo los salvaré. Como que los empieza a llamar a que se arrepientan. Y luego de decir eso, me parece muy chévere porque es así tal cual. Luego de decir eso,
dice, yo les enviaré un Salvador. Y entonces empieza a hablar del Mesías. Entonces me parece muy chévere esa línea que vamos a ver constantemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías se ve mucho. Entonces, bueno, entonces, como les decía, también este es el fin que tiene la ley. Y pues quería preguntarles, ¿saben ustedes qué es la ley? O sea, obviamente la ley que está en la Biblia, ¿no? Bueno, lo digo yo entonces. Lo que yo sé es que es como una serie de mandamientos que Dios le mandó a Moisés para su pueblo. Eso es lo que yo tengo entendido. Como que lo tienen que seguir al pie de la letra, Sí, porque si no sí, están exactamente. pecando, ¿no? Pero Sí. es como cosas en específico, como por ejemplo, no sé. Bueno, no sé, no quiero decir algo que no sea. Pero No, son sí, cosas más exactamente. físicas como no comer tal cosa, ¿no? Vos que Claro, sabés más. Ah, bueno, eso. claro. Bueno, Johan, ¿sí sabías qué es la ley? ¿O no conoces nada de la ley? ¿No? Ah, listo, listo. No lo sabía, ¿Cómo, cómo? no sabía. Ah, ¿no sabías? Sí, sí. Bueno, pues prácticamente tú lo dijiste bien, es eso. Es un montón de escritos y mandamientos que precisamente Dios le dio a Moisés, que son muy específicos. O sea, si ustedes van, hay unos que son demasiado específicos. Eh, entonces sí, son muchísimos, muchísimos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, para que lo siga al pie de la letra. Entonces, por ahí les suenan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de la ley. Eh, pero no, o sea, los 10 mandamientos no son lo único que hay en la ley, sino que, como les digo, son muchísimos mandamientos que hay, que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces, eh, entonces, ¿qué? Bueno, entonces, eh, bueno, entonces quería hablarles sobre el propósito de la ley, porque claro, como les digo y como decías tú, hay un montón de mandamientos así demasiado específicos. Por ejemplo, no comerás cerdo. Por ejemplo, las fiestas también son demasiado específicas. El sacrificar corderos en alabanza a Dios, también hay mandamientos demasiado específicos. Entonces yo les pregunto, o sea, yo les cuento, yo no hago eso. Yo nunca he sacrificado un cordero y como cerdo tranquilamente. O sea, yo todas esas cosas, bueno, lo voy a poner. Si se me traba me dicen cualquier cosa y está. Bueno, entonces yo todas esas cosas las hago. O sea, yo como cerdo, a pesar de que la ley puede decir, no, no coman cerdo. Este día no coman cerdo. Yo no celebro la Pascua de la que habla en el Antiguo Testamento, sino que mi Pascua, bueno, no, eso no lo voy a decir porque les voy a hacer un spoiler. Entonces quiero preguntarles, ¿qué piensan? O sea, yo les cuento, yo no lo hago. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que será esto así? Yo conozco estas leyes, pero yo no las hago. ¿Qué piensan? Bueno, yo lo que sé, ¿se me escucha? Ok, yo lo que sé es que cuando viene Jesús, todo esto que teníamos como mandamientos por parte de Moisés, ya no son lo que tenemos que hacer para tener vida eterna. Eso es lo que tengo entendido. Sí, claro, qué interesante. Interesante pregunta. Pero por ejemplo, eh, bueno, quería preguntarles cuál es el propósito de la ley entonces. Porque claro, no es ignorarla, sino que, o sea, ¿cuál será el propósito de la ley? O sea, ¿por qué estar ahí escrito?
no comerás cerdo, o sea, yo no sé si se han preguntado qué sentido tiene que yo no coma cerdo o que sacrifique un cordero, porque Dios quiere que yo mate un animal y lo sacrifique en su nombre, porque quiere que tantas cosas que hay escritas se pueden poner a mirar. Entonces, ¿cuál será el propósito de esto? ¿Para qué quiere Dios esto? Entonces eso es lo que quiero que hagamos. Y tiene mucho que ver con lo que tú dijiste. Entonces, vamos a Mateo 5, versículo 17, para entender de qué nos sirve la ley. Y, y esto para que lo vayan teniendo en cuenta, tiene que ver con el tema principal, que es lo que vimos, pero quería que entendiéramos por qué. ¿Puedo leerlo? Porque el decir de Jesús, de que se arrepientan y creen en el Evangelio. Por supuesto que sí. ¿Solo el 17? No crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Mm. Bueno, entonces esto es lo que nos dice Jesús sobre la ley. No piensen que vino para destruir la ley de Moisés, sino que no vino ¿cómo sería la palabra? En la tuya dice suprimir, en la mía dice abolir, y acá dice destruirla. O sea, es lo que yo les decía. Jesús no vino para que la ley se vaya, o sea, no le pongan atención a la ley, sino que dice, yo no vine para quitarla o para suprimirla, me parece mejor esa palabra, sino para cumplirla. Eso me parece muy interesante. Jesús no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. Eso era lo que yo les decía antes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cogemos un cordero y lo matamos? ¿O qué hacemos? O sea, ese es el punto que yo quiero que vean. O no, o dejamos de comer cerdo, o no sé. Es que hay un montón de leyes que son re específicas. Entonces yo quiero que veamos eso. Entonces dice Jesús que Él es el cumplimiento de la ley. Eh, entonces yo les voy a poner un ejemplo de cómo la ley se cumple en Jesús. La ley se cumple en Jesús, por ejemplo, a ver, con, con la Pascua. En la ley hablaba de que, no me la sé muy bien, sinceramente, pero en la ley habla de el cordero que se sacrificaba en la Pascua para perdón de pecados, creo que era así. Entonces, ¿esto cómo se cumple en Jesús y por qué yo no sacrifico un cordero en tal fecha? Porque esto se cumplió en Jesús. Dice la Biblia que la ley es sombra de la verdad, sombra de lo que había de venir. La sombra es como, por ejemplo, ¿qué ejemplo les pongo? Bueno, la sombra, la simple sombra. Ustedes cojan luz y la sombra suya es como que, digamos, yo en la sombra, digamos, pongo mi mano así y veo pues la sombra de mi mano, ¿no? Normal. Pero la sombra no es mi mano, si me hago entender, sino que es como algo ahí, es como, ¿cómo explicarlo? La sombra es como, bueno, lo que es la sombra, es que estoy explicando, estoy explicando qué es la sombra, pero creo que todos sabemos qué es la sombra. La sombra es mi mano, pero no es mi mano. Intenta mostrar mi mano, pero no es mi mano. Apenas es un reflejo de lo que es mi mano. No sé de qué hablas, pero bueno. La sombra de Peter Eh, Pan, la sombra de Peter Pan entonces, no era esto es la Peter ley. Pan, era Sombra de otra lo que había cosa. de venir. Apenas como, Ups. dime, Pero bueno, me refería a la sombra de Peter Pan, que no es Peter Pan porque tiene como vida propia en la película, pero bueno, como que ahí lo refleja bien porque les da como una personalidad distinta a él, a Peter Pan y a su sombra. claro, claro, puede servir para entender este tema, claro. La sombra es mi mano, no, pero no es mi mano. ¿Sí me voy a entender? Refleja lo que es mi mano, pero yo no puedo ver detalles de mi mano. Apenas medio la puedo ver, se ve difusa.
medio se le ve la forma, no se entiende. Entonces eso es la ley, sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir, para que entiendan, era el Mesías que se había prometido. Entonces la ley es sombra de este Mesías, que es lo que está diciendo Jesús. Yo vine para cumplir la ley. Y también dice la Biblia, por ejemplo, para que entiendan que Jesús es la verdad. Entonces ahí vamos entendiendo. La ley era apenas una partecita. Sí, más o menos. Una Era como una pregunta. partecita. Dime. La ley entonces, ya que dijiste que Jesús es verdad, ¿la ley entonces era una parte de la verdad? O sea, ¿no era la verdad completa o no tiene nada que ver? Sí, te entiendo. No, la ley no es la verdad. La ley no es la verdad. Es sombra de la verdad. ¿Sí me va a entender? Por eso el ejemplo de la sombra. Porque tu sombra no eres tú. Pero si es un reflejo de lo que eres tú, medio se puede entender. No puedes ver ni siquiera cuánto mides. Más o menos sí, pero no puedes tener claro. Una persona no la puedes conocer por la sombra, ¿sí me va a entender? Entonces a eso se refiere. La ley es sombra de la verdad. No es la verdad, sino que es la sombra. Entonces dice Jesús, yo soy el cumplimiento de la ley. Ah, bueno, entonces les decía, por ejemplo, lo del cordero. Entonces la ley habla del cordero que se sacrifica en Pascua para perdón de pecados. Entonces les voy a dar un ejemplo para que entiendan a lo que no me refiero. Este cordero, este cordero vino a ser Jesús. Esto era sombra de lo que había de venir, era para que entendiéramos lo que había de venir. Entonces este cordero tenía que ser un cordero sin mancha, o sea, un cordero que no tuviera enfermedad, un cordero bien cuidado, o sea, tenía que ser un cordero, pero un cordero sin mancha. Entonces Jesús es nuestro cordero sin mancha, esa es mi Pascua, ¿sí? Entonces Jesús es ese cordero sin mancha que se sacrificó para perdón de pecados. Y ese cordero sin mancha limpió el pecado de todos. ¿Sí me van a entender? Porque eso es lo que dice la ley. Antes se sacrificó un cordero para perdón de pecados. No era para perdón de pecados, digamos, de toda la vida, sino era como un año, algo así. Algo así medio raro era. Pero bueno, es para que entiendan, ¿no? Eso es sombra de lo que había de venir. Como que sí se entiende por ahí, ¿no? Entonces, eso se cumplió en Jesús. ¿Cómo se cumplió? Él es el cordero, ¿no? Él fue sacrificado por nosotros y nosotros somos perdonados por el sacrificio que hizo ese cordero. Entonces, bueno, entonces también vamos a pasar a un momentico, pero un momentico. Bueno, entonces acá como que puede haber otra confusión. Entonces ahora, entonces la ley es solo, como decirlo, significa que todo es así y nada es tal cual y no se cumple. O sea, por ejemplo, la ley dice no matarás. Entonces yo puedo matar, porque eso solo me quería mostrar a Jesús, o cómo es eso, si no va a entender. Entonces, sí, la ley sí es sombra de la verdad, y sí nos muestra, por ejemplo, con la Pascua, pero también dice no matarás. Eh, y esto también lo vamos a ir viendo cumpliéndose en Jesús, ¿no? Él va a hablar de esto. Pero bueno, no matarás es claro, no matarás. También hay muchos mandamientos así. O sea, la ley sí se cumple porque, por ejemplo, Jesús lo decía. Yo no vine para suprimir la ley, sino para cumplirla. Entonces, todas esas leyes que están ahí son para ser cumplidas en nosotros. También tienen un propósito en nosotros. Eh, si me estoy explicando bien o estoy siendo confuso. No, te estás explicando bien. Es un tema igual un Ah, bueno. poco, a mí, como, claro que es raro tipo pensarlo para mí porque es como, entonces Jesús es una ley, porque cuando dice como que él va a darle la forma definitiva, como a qué se refiere con eso, digamos, porque no me queda claro. Sí me queda claro de que él va a ser la verdad, pero entonces, o sea, no sé cómo pensarlo. Como, entonces
todo lo que haga él lo tengo que hacer. ¿Cómo Sí, es ya el entendí. fin de eso? Sí, claro, claro, me sirve tu pregunta que me explique mejor. Entonces, sí, el cumplimiento de ley, o sea, el cumplimiento de la ley es Jesús, como él mismo lo dice. Jesús es el cumplimiento de la ley. Entonces, por ejemplo, con lo del Cordero, se refleja en Jesús, se cumple en Jesús. Pero entonces vamos a ver el propósito de la ley. De toda la ley, porque por ejemplo, el ejemplo que les daba antes, todas esas leyes que hay, no matarás, no robarás, o sea, ¿sí puedo robar? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Sí me va a entender? Entonces quiero que entendamos ese propósito de la ley. Todo tiene un propósito en Jesús, todo se cumple en Jesús. Y vamos a entender por qué. Quizás está siendo confuso hasta ahora, pero lo vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo también sé que está siendo un poco confuso. Entonces, vamos a Romanos 3, versículo 20. Como les digo, la ley se cumple en Jesús. No es que se suprime o deja de valer, sino que tiene su cumplimiento y su razón, como que su forma en Jesús. Vamos a entender. Yo sé que está siendo confuso, pero vamos a entender. Eh, Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues le sirve para reconocer el pecado. Entonces esto es lo que nos dice Romanos. Nadie, nadie se va a valer por las cosas que dice la ley. Es decir, si yo, si yo, ¿cómo explicarlo? O sea, yo no soy salvo ni tengo justicia de Dios por las cosas que la ley exige. O sea, si yo cumplo la ley al pie de la letra, eso no me justifica delante de Dios. Eso no me hace justo delante de Dios, ni me, claro, justifica. Creo que es buena definición. Sino que la ley sirve para reconocer el pecado. Eso es lo que les decía con que se cumple en Jesús. Entonces ahora yo les pregunto, ¿la ley sirve para reconocer el pecado? Entonces, por ejemplo, la ley dice, no matarás, yo maté. ¿Qué hace la ley? Decirme, usted te cometió pecado. ¿Me va a entender? Entonces la ley sirve para que yo entienda y reconozca el pecado. Y reconozca el pecado que hay en mí, que es algo que estamos viendo hace bastante rato. Entonces yo les pregunto, ¿hay solo condenación? ¿Dios es un Dios malo que solo quería, vea, usted es un pecador y ya, arréglese la vida, usted es un pecador? Quería, o sea, hizo la ley solo para mostrarnos en la cara nuestra maldad, ¿o qué? ¿Qué piensan? ¿Es pura maldad de Dios ahí queriendo jugar con nosotros o qué piensan? No, yo creo que era al contrario. Él sabía dónde eh, estaba como nuestro pecado, qué eran los pecados que íbamos a cometer, entonces por eso como da la ley para decir como por acá no es, como marcando el sendero, por así decirlo, el camino, como es por acá, no por allá. Sí, exactamente. Entonces, bueno, no sé si te acuerdas del ejemplo que te pregunté hace poco, que me contaste, sobre la necesidad del hombre en un salvador. Si nos lo puedes explicar ahí un poquito. Sí, bueno, eso. Bueno, lo que habíamos estado hablando esa vez con Juan es acerca de cómo hay gente que no cree y que eh, de alguna forma se mofa de la gente que sí cree en Dios diciendo como, ay, es que ellos crearon a un Dios porque es lo que necesitan, porque necesitan tener esperanza y ser salvados. Y nosotros pensamos en cómo se reconoce el hecho de que necesitamos de algo más, de que nos falta algo cuando no tenemos a Dios. Entonces nada, eso era para pensarlo. Sí, claro, claro, lo que nosotros veíamos era como
como si se estaban burlando, pero reconocían que el hombre tenía una necesidad. O sea, es como algo que vimos ahí, ¿no? Como ellos en su burla reconocían que el hombre necesita un salvador, ¿no? Y por eso crea un Dios, por eso crea un Dios, ¿no? Eso me parece muy interesante, que incluso los que no creen reconocen que el hombre necesita un salvador, necesita una esperanza en su vida. Entonces, bueno, y lo que también lo que quería llegar acá es que esto es lo que habla el Antiguo Testamento. Esto es lo que habla toda la ley y los profetas, como les decía antes, por ejemplo, con Israel. Siempre lo que el Señor les decía era, vea, ustedes hicieron esto, esto y esto. Ustedes son malvados, me rechazaron, me negaron, se burlaron de mí, se fueron con otros dioses, se hicieron ídolos, hicieron esto que yo les dije que no hicieran. Se quejaron de mí a pesar de que los salvé de Egipto y los tuve dándole comida por 40 años. Desconfiaron en mí. Y luego de decir esto, promete un salvador. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre termina así, siempre termina diciendo, pero yo enviaré un salvador para los que temen a mi nombre. Para los que temen a mi nombre, yo enviaré un salvador. Este será ta, 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 ta. Y todas esas, durante el estudio hemos visto bastantes profecías de las cuales hablan de un salvador. Como contábamos antes, la necesidad de un salvador. Y siempre en el Antiguo Testamento se está prometiendo. Y este es el Mesías. Esto es lo que se anuncia. Entonces vamos a seguir leyendo Romanos 3:21, del 21 al 26. Sí me voy explicando. Si se va entendiendo lo que estoy diciendo o no. Sí, ya entendiendo bien. Johan, ¿todo bien? Lo estoy diciendo muy confuso. Perfecto. Bueno, ahí se los mandé por el chat. Esto es lo que hemos ido viendo. Entonces, lo voy a leer del 20 para que se acuerden, porque esto fue lo que vimos, lo que leímos ahorita. El que será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Como les decía, el propósito de la ley es que nosotros reconozcamos y entendamos nuestra condición de pecado 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces esto es lo que yo les estaba diciendo. Esto es el propósito que tiene la ley, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Se los voy a leer acá en Palabra de Dios para Todos, a ver si está un poquito más claro, para que lo veamos en otra versión, por si algo no les quedó claro. Y vamos a ir viendo versículo por versículo. Entonces dice, pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas, como les decía. Esto ya está anunciado desde hace muchos años atrás. Voy a enviar un Mesías, voy a enviar a mi Salvador. Bueno, como les decía, nos dice que esto es lo que anunciaban la ley y los profetas, un Mesías, un Salvador. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. A esto se refiere con que en la manera en que Dios nos justifica, la manera en que somos santos o salvos delante de Dios, no es por la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea.
Esto es lo que yo les hablaba. Siempre promete un Mesías. ¿Y qué tenemos que hacer para ser justificados? ¿Cumplir toda la ley cada punto? No, simplemente creer en él. ¿Por qué? Porque todos pecaron y por eso no pueden participar en la gloria de Dios. Como les decía antes, o sea, todos pecaron. Si fuera por nuestras obras o por nuestra fuerza, delante de Dios no podemos ser justificados. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Como les decía, es gratis que podemos ser delante de Él que Él hizo. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos de nuestro pecado. Como les decía, Jesucristo somos salvos porque Jesús, como un cordero inmolado, murió por nosotros y eso nos justifica. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en que Él murió por nosotros, ¿no? O sea, lo único que tenemos que hacer es creer en que eso fue. Y como les decía, bueno, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados, el perdón que se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, la pregunta que les hacía, ¿Dios es un Dios malo? No, es un Dios demasiado bondadoso, demasiado bueno, que dio a su Hijo para que se hiciera como un cordero, su sangre fuera sacrificada por todos y fuera derramada por todos, y gracias a eso, todo aquel que vea y cree en él, sea salvo, sea justificado, sea al lado de Dios. Entonces esto era lo que quería llegar. También quería aclarar algo que por ahí puede quedar un poquito volando en la cabeza confuso. Y que, bueno, listo, yo creo en Jesús, ya soy salvo, listo. Y entonces ahora voy a salir a matar, pero bueno, como yo creo en Jesús, justificado de Dios soy. No, tampoco es ese extremo, ¿no? Eso también lo habla, creo que ahí de hecho, sí, exacto. Si quieren releerlo después, en Romanos, en Romanos habla de eso, dale. Me tengo que ir. Listo. ¿Listo? Bueno, listo. Pero Chao. era eso lo que quería que viéramos, la necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Y que cuál es el Evangelio? Que ese Mesías vino, que Él murió por nosotros. Esa es la buena noticia que tenía Dios. Bueno, entonces la ley ¿para qué sirve? Para que reconozcamos nuestra condición. Y reconocemos nuestra condición para que para sentirnos mal, para, para, para ponernos mal, para ponernos tristes, que es lo que mucha gente piensa. No, reconocemos nuestra condición para saber que necesitamos arrepentirnos y un Salvador. Y esto es lo que hizo Dios, o sea, la intención de Dios no era crear el hombre para destruirlo. Dios en su inmensa paciencia, como lo decía en Romanos, entregó a su Hijo que murió por nosotros. Y ese es el fin que tiene. Y esa es la buena noticia de la que habla en Isaías, de la que habla Jesús, de la que habla Juan el Bautista y de la que habla toda la Biblia. O sea, todo se basa en eso. Como les decía, toda la ley se cumple en Jesús. Pero para que esta justicia de Dios se cumpla en nosotros, simplemente tenemos que ver al Hijo del Hombre y creer en Él. Y ya somos justificados delante de Él. O sea, la Biblia dice que eso es lo único que tenemos que hacer. Ya, si se preguntan por nuestro pecado, Él mismo nos limpiará. También lo habla en la Biblia, que es algo que vamos a ver. Él mismo nos capacitará, Él mismo nos moldeará. Y dice que su ley será escrita en nuestros corazones. Entonces, eso era lo que quería llegar. Y, y ya. Y conociéndolo a Él, tendremos entonces la vida eterna, que es la salvación de Dios, ¿no? Junto a Él. Eso era todo. Cualquier duda, los que están en YouTube lo pueden dejar por los comentarios o cualquier cosa. Y ya, eso es todo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta acá y bueno, nos vamos a seguir viendo en los próximos videos, así que no se los pierdan. Chao. Exactamente. See you.